Saludos a todos los estudiantes del Instituto Educa, de la clase acerca de Calvino, su vida, su teología, su influencia. Y estamos en la clase, el video número 3. Ya hemos hablado un poco sobre su vida, hablado sobre el libro 1 y 2 de los Institución, su trabajo más conocido. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre los libros 3 y 4. Y luego, posteriormente, tendremos un video final acerca de la influencia de este reformador. Interesante, ya estamos en el 2017, año que celebramos los 500 años de la Reforma. Y quizás mi lema para el 2017 en relación a la Reforma es que la Reforma nos lleva a teología práctica, porque tenemos conocimiento verdadero, vivimos vidas que glorifican a Dios. He visto mucho énfasis sobre aspectos teológicos y de mucho ánimo ver crecimiento en teología propia en diferentes aspectos, pero si nos quedamos ahí solamente estamos siendo sepulcros blanqueados. Tenemos que esa teología tener un efecto en nosotros, y me preocupa un poco el sobreénfasis sobre ciertos temas y del poco énfasis en ser mejores esposos, mejores padres, ser aquellos que servimos, esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que viven de ellos de una manera comprensible, como dice 1 Pedro capítulo 5, y que el Evangelio tiene un efecto en nuestra vida, en la sociedad, la forma que vivimos. Entonces, les animo que mientras estudiamos la vida de este reformador, que veamos en sus escritos el énfasis que él da a vivir a la piedad. Si vemos uno de los movimientos más fuertes que salieron de la Reforma, son los puritanos de Inglaterra, y vemos su énfasis en aplicar, mirar la teología para mirar si hay áreas de pecado en su vida, para que el Evangelio entonces transforme su vida y puedan reflejarse en la forma que viven. Así que les animo que veamos diferentes temas que son de importancia, como hoy vamos a hablar un poco sobre la elección, pero eso no se puede quedar simplemente como un tema que no tiene ningún efecto. Por ejemplo, la elección, si lo vemos bíblicamente, toda doctrina tiene un diseño para ser aplicada en cierta forma, y la elección es dada para agradecimiento, para crecer en humildad, para evangelismo. Vemos en el libro de los Hechos, vemos diferentes aplicaciones. Nos debe dar paz, nos debe dar fe, confianza de que Dios va a cumplir su propósito. Nunca la elección está hecha para decir, bueno, Dios me eligió, no voy a vivir una vida de santidad. Porque Él me eligió, ya estoy asegurado. Así que siempre tenemos que ver que las aplicaciones tenemos que aplicar, y las aplicaciones que hacemos son aplicaciones bíblicas, que la Biblia da a cada una de estas doctrinas. Así que entramos al libro número 3 de la Institución, la forma en que recibimos la gracia de Cristo. ¿Qué beneficios viene con esto, con la gracia de Cristo, y qué efectos le siguen? Y vamos a ver primero como que los primeros 20 capítulos de este libro, un poco en trazos amplios, y luego vamos a entrar un poquito más en los capítulos finales que hablan un poquito más acerca de la elección. Este libro, el libro número 3, y para muchos expertos en el tema, la Institución, se puede definir un libro acerca de la fe. La fe en las promesas de Cristo y cómo eso se refleja en nuestras vidas. Y en este libro en específico, en el libro 3, vemos este énfasis sobre la fe. Vemos que él toca diferentes temas, que la fe es un tipo de confianza. La fe es que confiamos, la fe no es una obra, es una confianza en la persona de Jesucristo, en sus promesas, y
esa fe nos debe llevar a tener seguridad. Pero la fe verdadera tiene sus batallas, sus retos. Entonces, aunque tenemos una fe sólida, nuestra fe no es algo que nosotros es nuestro. Si tenemos fe como un grano de mostaza, una fe pequeña, se hace grande por el objeto de la fe, es en quien creemos, es en las promesas del Señor, en su obra, en lo que ha hecho, en el Evangelio. Cuando creemos en eso, eso es una confianza de que nuestra justicia, nuestro estatus delante de Dios es por lo que Cristo ha hecho por nosotros y porque estamos unidos a Cristo. Eso nos da seguridad. En Efesios vemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y eso da una seguridad de salvación, el saber que la obra del Señor está en nosotros, pero esa fe viene en momentos, vamos a batallar. Vemos en los salmos muchas veces el salmista batallando en su fe, pero siempre la fe triunfa, la fe siempre triunfa. Al final la fe siempre triunfa y lo vemos en los salmos. El salmista se torna de sí, de su duda y mira las promesas y confía en las promesas del Señor. Y ese triunfo no es por nosotros, es por el poder de Dios. Dios va a sostenernos, Dios va a guiarnos, Dios va a llevarnos hasta el final. Así que esa fe, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, dado por Dios, siempre resulta en buenas obras. Esto es un punto importante para Calvino y es un punto importante para todos nosotros y aquellos que deseamos ser pastores, debe ser un punto importante de la aplicación pastoral. Fe verdadera, y estamos diciendo somos salvos por fe, no hay nada que pueda hacer para ser justificado por fe y el término correcto es que somos justificados por fe. Solamente, nada más nos justifica, solamente justificados por fe, pero la fe que justifica nunca viene sola, siempre está acompañada por buenas obras, que es parte de nuestro proceso de que Dios nos está salvando, de nuestra salvación. Así que fe resulta en buenas obras. Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta, y eso es una verdad bíblica. Pero esas obras no nos justifican. Lo que nos justifica es la obra de Cristo, lo que me hace justo delante de Dios, lo que me hace que Dios me vea como que yo he obedecido la ley completamente, no son mis buenas obras, son las obras de Cristo puestas en nosotros. Así que realmente somos salvos por obras, pero no nuestras obras, las obras de Cristo, pero esa justificación viene siempre acompañada por buenas obras en nuestras vidas. Por sus frutos los conoceréis. En Efesios capítulo 2, uno de los pasajes preferidos de aquellos que somos reformados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios que es, ¿verdad?, grande misericordia, nos salvó por medio de la gracia para que nadie se jacte. O sea que somos salvos por gracias. Verso 10. Damos buenas obras que Dios anticipó, preparó de antemano por nosotros. Así que esa elección viene acompañada también de obras que son como muestra de la salvación. Y la forma de ser cambiados es por medio de la fe y es mirando a Jesús. Poner los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Él es el que nos lleva al final, Él es el que nos asegura y Él es el que nos transforma. Según de Corintios 3:18, somos transformados cuando vemos la gloria del Señor. Así que esa fe es una fe que es un regalo de Dios, nos salva, no es un trabajo meritorio, pero sí esa fe da resultado en obras. Así que, y esa fe, parte de los beneficios es que el Espíritu Santo viene a nosotros y trabaja en nosotros y es parte de este ayudador que nos ayuda en nuestro crecimiento. Calvino se mueve a hablar de la santificación es un fruto de la fe y la justificación es un resultado de la fe. Así que él habla de esto, de estas distinciones. La santificación es un fruto de la fe y la justificación es un resultado de la fe. Así que tú crees, eres justificado. Fruto, santificación. Y para Calvino, un aspecto importante que toca en este libro, libro número 3, es que la fe incluye conocimiento.
La fe incluye conocimiento, y lo que Calvino está diciendo es un aspecto importante, práctico en nuestras labores pastorales, aquello que estamos pastoreando en la forma que vemos, es que para que haya verdadera salvación tiene que haber verdadero conocimiento del Evangelio, porque la fe tiene que estar puesta en algo, y ese algo es la obra de Jesucristo y su persona y sus promesas. No es en simplemente algo místico. La fe es algo real, y nuestra fe, cuando muchas veces en el Nuevo Testamento habla nuestra fe, está hablando de algo real, que es el suceso histórico de que Jesús vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó venciendo la muerte, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre, y un día vendrá por nosotros. Esa es la obra redentora por medio de Jesucristo, y aquel que pone su fe en esa obra es salvo. Arrepiente de su pecado y pone su fe, es salvo. Entonces, para Calvino es importante esto. Así que muchas veces cuando tú dices, hay personas que dicen, tu testimonio lo salvará. No, no hay ningún testimonio. Tiene que haber comunicación del Evangelio. El testimonio adorna el Evangelio. Porque obviamente tú hablas sobre una fe y tu vida hizo otra cosa. Pero nuestro testimonio adorna el Evangelio, pero tiene que haber un conocimiento. Una persona es salva al poner su fe en el Evangelio. Por eso una de las cosas que hacemos cuando hacemos membresía de la iglesia, quizás, es preguntar a una persona, dame una definición del Evangelio. Y si la persona te dice, bueno, me encanta venir a la iglesia, los cánticos son tan bonitos y me siento en familia y por eso quiero ser bautizado, yo le digo a la persona, yo creo que debemos ver porque si verdaderamente el candidato va a ser bautizado, porque la razón que un creyente quiere ser bautizado es porque ha puesto su fe en Jesucristo, ha creído y quiere vivir ahora para la gloria de Dios. Así que, hablando todo esto sobre la fe, Calvino llega al capítulo 21, donde habla sobre la predestinación, y la predestinación es para que los que son predestinados son aquellos que reciben el regalo de la fe. La fe es un regalo dado por Dios, y aquellos que son predestinados, Dios da este regalo, y por consiguiente, la resurrección en el día final es un resultado de esta fe. Así que la fe es como un medio para trabajar la predestinación. En el capítulo 21, Calvino habla sobre la elección eterna, donde Dios predestina a algunos para salvación y otros para destrucción. Capítulo 22 habla sobre la confirmación de esta doctrina por las Escrituras. Capítulo 24 habla sobre confirmar el llamado de Dios. La elección es confirmada por el llamado de Dios. Dios llama, y este llamado, todo aquel que es electo responde a este llamado. Así que los que responden al llamado de Dios son los electos. Aquellos que no responden traen mayor condenación a ellos, destrucción a ellos. Y Calvino habla también cómo Dios trabaja con aquellos que no son electos, y él ve que los que no son elegidos fueron predestinados para deshonra. Cuando estas personas, el evangelio es predicado, en vez de responder, su corazón se va a endurecer más, y la razón por la que no responden es porque hay una maldad en su corazón, y realmente para que esa maldad cambie, Dios tiene que trabajar. Calvin utiliza las escrituras para confirmar esta doctrina en el capítulo 22, y para él es importante esto. La escritura enseña la elección, y que la elección sucede antes de la fundación del mundo, y no está basada en conocimiento ni mérito. Y habla sobre que la doctrina de la elección tiene un beneficio para el creyente. Cuando no creemos en la salvación por la elección, esto le roba gloria a Dios, y quita, no nos permite crecer en humildad. Y debemos enseñar esta doctrina. No debemos de permanecer callados, debemos de
compartirla porque es bíblica. Pero tenemos que tener cuidado de no simplemente estar todo el tiempo hablando de elección, porque la Biblia no siempre habla de elección. Eso es una de las ventajas de la predicación positiva. Cuando vamos a través de un libro, presentamos la doctrina cuando la doctrina aparece. Así que no debemos de tener miedo de enseñarla, porque es una doctrina que aparece bíblicamente. Vemos el ejemplo de Pablo en Romanos 9, que habla de Jacob y Esaú. Vemos que en verdad no es un conocimiento previo a la elección, porque no sería gracia libre. Y Calvino reconoce el llamado universal del Evangelio, pero a la misma vez está la elección de Dios, y la elección es para aquellos que van a responder a ese llamado universal. Todos son llamados, solamente los electos van a responder, los elegidos. Y aquellos que no responden es porque su corazón está endurecido y traen mayor juicio para ellos. Capítulo 24, Dios llama efectivamente a aquellos que van a ser electos. Aquí vemos estos 2 puntos de los 5 puntos donde Dios elige, Él llama, y aquellos que son electos van a responder a este llamado irresistible. Algo importante de este punto es que vamos a ver más adelante en el capítulo, en la próxima lectura, la próxima clase, la clase número 4, que Calvino habla sobre la doble predestinación, la predestinación de los que van a ser salvos y la predestinación de los que van a ser reprobados. La gran mayoría de los reformadores, la gran mayoría de aquellos que siguen la doctrina de la gracia, no creen esto. Y lo vemos en el sínodo de Dort, donde fue el punto de más difícil de discusión. Y lo que se firmó fue en este sínodo fue una definición que no está completamente de acuerdo con la visión de Calvino. Así que la mayoría de aquellos que somos reformados creemos que Dios elige para salvación, y aquellos que son reprobados por su dureza de su corazón. Entonces no hay como aspectos de doble predestinación. Hay otros personas reformadas que creen esto junto con Calvino, pero la gran mayoría de la historia, este punto ha sido de predestinación simple, solamente predestinación para salvación. Y es interesante que en esto, y nos enseña algo, los discípulos de Calvino se movieron de lo que Calvino enseñaba. Esto nos debe enseñar que no debemos ser aquellos que simplemente creemos algo porque nos lo dice un teólogo. Creemos algo porque estamos convencidos por la palabra del Señor. Utilizamos la enseñanza, respetamos, crecemos por esta enseñanza, pero no basamos nuestra vida porque lo dijo un teólogo, lo basamos porque en el estudio de la palabra del Señor tenemos convicciones bíblicas, y vemos esto en este ejemplo, donde muchos de sus seguidores diferenciaron de él en este punto. Así que libro 3, fe. Aquellos que tienen fe son por la elección, los que son elegidos, de elegir. Aquellos que son elegidos, predestinados, responden porque fuimos predestinados por la gracia del Señor. Libro muy importante, donde presenta este aspecto de la predestinación, pero vemos que el énfasis del libro es la fe, y la fe sí, da obras. Interesante, porque muchas veces muchas personas de cortes reformados desasocian las obras de los 5 puntos calvinistas. Y vemos en la fuente, en el libro que muchas de estas doctrinas son sacadas, que la predestinación está atada con la fe, y la fe está atada con buenas obras. Así que les animo a que estudien esto y consideren esto en sus estudios. Así que vamos al 4º libro, y el 4º libro, interesante. Él habla sobre, y es el libro que menos énfasis se le ha dado en los trabajos de Calvino.
eh, porque es más sobre aspectos de la iglesia y aspectos de política hasta en ciertos puntos. Así que, libro 4, los medios externos que nos ayudan, los medios externos que nos ayudan, y estos medios que usa Dios, que nos invita a entrar a la sociedad para servir al Señor. Son medios externos de gracia que Dios nos ayuda. Así que tienen que darse cuenta, Dios nos salva y Dios nos rescata y en su misericordia nos da medios de gracia. Calvino habla en este aspecto grandemente sobre los sacramentos y la iglesia como medios de gracia para animar nuestra fe. Tenemos fe, pero no vivimos esa fe solos, apartados. Dios nos da medios de gracia verdaderos. En la iglesia, los sacramentos. Capítulo 1 al 4, la verdadera iglesia. Y él llama a la verdadera iglesia como la madre de los piadosos. Es interesante que use este término madre. Yo creo que por la veneración mariana, él usa este término madre para la iglesia y el rol de la iglesia en la vida del creyente. Debemos de en todo momento buscar la unidad dentro de la iglesia, buscar unidad dentro de la iglesia. Y habla también sobre los diferentes oficios de la iglesia. Interesante el uso de los diferentes puestos como pastor y anciano y todo este tipo de aspectos. Capítulo 5 al 13, esta sección la utilizó para probar que la iglesia católica no es la verdadera iglesia. Y no vamos a entrar en esto, pero si les desean leer esto, en muchas ocasiones usan lenguaje bastante pintoresco para hablar y fuerte. Capítulo 5 al 13. Y entonces entra, capítulo 14 al 17, sobre los sacramentos y vamos a pasar un poquito de tiempo aquí. Capítulo 14, los sacramentos. Calvino comienza discutiendo cómo los sacramentos son un símbolo físico del pacto de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, símbolos físicos, circuncisión, la observación del sábado. En el Nuevo Testamento, bautismo, que es la entrada al pacto, y la celebración de la cena del Señor, que es la continuidad del pacto. Son símbolos físicos. Yo estoy en el pacto. Por eso, hermanos, no tomamos ligeramente el congregarnos. ¿Por qué? Porque es un símbolo de que estoy en el pacto. Los sacramentos son como una ayuda a nuestra fe, que están relacionadas con la predicación del Evangelio. Es un símbolo externo por medio que Dios utiliza para sellar las promesas de Dios en nosotros. Así que la proclamación del Evangelio con los sacramentos son medios de gracia para afirmar nuestra fe. Cada vez que tomamos la cena del Señor, el Evangelio está siendo proclamado. Y por eso, para que una verdadera iglesia sea una verdadera iglesia, tiene que tener la proclamación del Evangelio y la administración bíblica de los sacramentos. Creemos que estos son la cena del Señor y el bautismo. La palabra predicada necesita explicar el significado de estos sacramentos. Así que no es que simplemente damos algo y hay algún místico, sentimos algo, aunque hay diferencia entre los diferentes reformadores. La posición reformada ha sido principalmente que hay un aspecto de que somos nutridos espiritualmente por los sacramentos, porque la presencia real del Señor está en medio de la celebración de los sacramentos, pero necesita ser predicada. Si simplemente decimos, tómate esto como un potaje para ayudarte a tu vida espiritual, no es algo mágico. Es algo que cuando la iglesia observa la presencia del Señor está en medio nuestro y sus promesas son recordadas, su sangre que virtió por nuestros pecados, su cuerpo quebrantado,
que murió por nosotros, y la predicación del Evangelio tiene que estar acompañada de la práctica de los sacramentos. Así que los sacramentos son símbolos de las promesas de Dios, ha hecho a su pueblo, así que cada vez que tomamos, no es simplemente una ceremonia, un recordatorio, Él nos va a salvar, Él dejó su sangre por nosotros y seremos rescatados por Él. El Espíritu Santo utiliza estos medios para confirmar la fe en nosotros, así que hay un trabajo del Espíritu Santo cuando se proclama la palabra de Dios y la presencia del Señor está en medio de esto. Y es un medio para fortalecer nuestra fe, pero no para infundir fe. Es importante, Calvino dice, participación en los sacramentos no necesariamente significa que eres parte de la iglesia. Como en 1 Corintios dice que debes de evaluarte antes de tomarlo. Así que tú puedes tomarlo y no ser realmente parte de la iglesia. No es como que me tomé la cena del Señor, voy para el cielo. No, tiene que haber fe salvadora que transforma nuestras vidas. Y entonces, como hablé ahorita, los sacramentos han cambiado por medio de las dispensaciones o los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la circuncisión era la entrada del pacto, ahora es el bautismo, y en el Antiguo Testamento la celebración del sábado, y en el Nuevo Testamento es el Día del Señor con la Santa Cena, la continuidad en el pacto. Son medios de gracia, de afirmación de que estamos en el pacto. Hermano, hay una gracia especial cuando tomamos la cena del Señor junto a la iglesia, sabiendo que no estamos en disciplina, que abiertamente podemos participar. Eso afirma de que somos parte del pacto. Y eso debe fortalecer nuestra fe. El bautismo es un símbolo del perdón y la participación junto de la muerte, resurrección y la bendición en Cristo que tenemos. Es un símbolo de iniciación en donde somos bienvenidos a la iglesia. Y una de las razones que yo sé que en esto hay diferencia, muchos evangélicos piensan que el bautismo debe ser para adultos o para aquellos que ya tienen la capacidad de creer, es porque un símbolo de afirmación del conocimiento del evangelio. Calvino pensaba que el bautismo podía ser para los niños, y esto es siguiendo como la costumbre de la circuncisión, siendo la entrada al pacto. Y creyentes evangélicos que creemos la veracidad de la Escritura, pues pensamos diferente en este medio. Solamente vertir agua en alguien o poner a alguien dentro del agua no cambia a nadie. Tiene que haber un trabajo del Espíritu de Dios en esa persona, no es un acto mágico. Y es un símbolo de la limpieza de la vida, es una realidad espiritual, es una muestra de algo real. Bautismo es la realidad de que hay una persona que se ha arrepentido de sus pecados y quiere vivir para el Señor, y que estamos muertos en nuestros pecados y ahora estamos nuevos en Cristo. Entonces todo esto, el bautismo muestra todos estos simbolismos. Los bautismos muestran la realidad de que somos uno en Cristo, en su muerte y resurrección. El bautismo no nos salva, solamente una verdadera confesión de fe es lo que nos salva, pero el bautismo es un mandato, una obediencia que muestra una verdad espiritual. El bautismo debe ser repetido, porque si ya has creído y sido bautizado, eres parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 16, se habla sobre el bautismo de infantes. Y nuevamente, yo no estoy de acuerdo con Calvino en esta área. Algunos hermanos presbiterianos, este es lo que practican. Y esta es un área, le animo que cuando estudien, desde mi perspectiva, Calvino usa más razonamiento lógico que data bíblica. Y lo hace a través de la relación entre el bautismo y la circuncisión. Así que el sacramento no es en verdad válido en la ceremonia, sino en la promesa que representa. Por eso presbiterianos creen que
aquellos que son nacidos dentro del pacto tienen la promesa de ser salvos, aunque eso no garantiza su salvación. Así que punto importante sobre el libro 4, la conexión que él hace entre los medios de gracia de la iglesia y esto hacernos permanecer en Cristo. Por eso es que damos importancia a congregarnos, hermanos. Congregar es un medio de gracia y un aspecto que nos da gracia para permanecer en Cristo. Él dedica tanto tiempo a este tema porque desea explicar lo que es la verdadera iglesia. Y es algo importante que cada iglesia evangélica tenga una definición correcta de cuál es la verdadera iglesia. La iglesia protege y enseña a aquellos que son salvos y que Dios ha ordenado especialmente la predicación para que sea el mayor medio de edificación. Por muchos años, y vemos una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante. En el centro, cuando uno entra a una iglesia católica, y esto está diseñado de esta forma, cuando uno entra, lo que está al fondo es el altar. En el altar sucede la Eucaristía, que es para los católicos el mayor medio de gracia en la vida de la iglesia católica. Históricamente, y esto se ha perdido ahora con un movimiento más modernista de la iglesia que ve más la iglesia como entretenimiento, usar técnicas de cómo atraer personas. Por eso las personas ahora dicen que no predican, vamos a tener una conversación. Eso no es bíblico, hermanos. El medio principal es la predicación de la palabra de Dios. Y muchas iglesias antiguas, si tú vas, el púlpito está alto, es como predominante, porque lo que estamos diciendo, venimos a escuchar la palabra de Dios proclamada porque venimos a escuchar de Dios. En la iglesia a cual sirvo, tenemos el púlpito justo en el medio. Cuando tú entras por el centro, lo que vas a ver es el púlpito. Y en una ocasión, el grupo de adoración quitaron el púlpito y yo no dije nada. El próximo domingo, cuando fui, lo habían movido también. Yo dije, no. Lo ponemos ahí porque todo el que llega tiene que ver, aquí se va a predicar la palabra del Señor. Porque es el medio de gracia principal dado. De las marcas de la iglesia, lo que hace una iglesia es que la palabra de Dios es predicada y los sacramentos son practicados bíblicamente. Así que con esto concluimos la lectura, la clase en inglés es lecture, así que la clase número 3 de este curso, los libros 3 y 4, vemos la fe y cómo esta fe salvadora para aquellos que han sido predestinados nos lleva a las obras, y luego los medios de gracia de la iglesia y los sacramentos. Espero que estén disfrutando de este curso. Para mí es un privilegio poder participar junto a ustedes. Saludos desde Washington, D.C. Continuamos luego con la clase número 4. Dios les bendiga. Voy a terminar orando. Señor, te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos que este conocimiento, Señor, sea transformándonos, Señor. Pedimos que no adoremos hombres, Señor, sino que podamos aprender de aquellos que han enseñado tu palabra para ser más como tú. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga en sus ministerios, en sus vidas familiares, que nunca el trabajo de la vid sea por encima del trabajo del hogar, porque el trabajo del hogar es la prioridad, es la vid también. Así que Dios les bendiga mucho.